Buenos días, leones cramerianos, ¿cómo están? Una vez más vamos a desarrollar un tema dentro del curso de Historia del Perú. Esta vez vamos a tocar el capítulo de la Guerra del Pacífico, primera parte. En esta oportunidad vamos a desarrollar tanto los antecedentes como también las causas que van a generar el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Quien les habla, como ustedes recordarán, es la profesora Carmen Rosa Ramos. Así que comencemos. Antes de hablar sobre la guerra en sí, vamos a hablar de algunos hechos importantes que se dieron en gobiernos que antecedieron a la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, uno de los gobiernos con el cual se va a llevar a cabo la finalización, digamos así, de lo que se conoce como el primer militarismo, tema que habíamos visto anteriormente, es pues el gobierno del coronel José Balta. José Balta habría de gobernar entre los años de 1868 y 1872 a nuestro país. En aquella época se va a desarrollar una serie de medidas muy importantes que van a tener como objetivo fundamental impulsar el desarrollo económico de nuestro territorio, pero como todavía ocurre hoy en día, pues se pensaba que la manera como se podía impulsar dicho desarrollo era a través de la venta de las materias primas. En aquel entonces, el recurso que era muy comercializado todavía era pues el guano. Entonces, en aquellos años, el guano estaba bajo dominio pues de los conocidos con el nombre de consignatarios. Recuerden ustedes que los consignatarios eran empresarios que habían sido contratados por el Estado peruano para que vendan el guano en representación, obviamente, de este, y que por cada venta que realizaban recibían una comisión. En aquella oportunidad, la situación económica del país no era muy buena, así que lo que decide hacer el presidente Balta es llevar a cabo la firma de un contrato con una gran compañía que sería la Casa Judío-Francesa Dreyfus Hermanos, que tenía una de sus oficinas funcionando aquí en la ciudad de Lima. Y lo que se plantea es que a partir de ese momento la venta del guano va a ser totalmente responsabilidad de esta casa financiera. Es decir, se entrega el guano en condición de monopolio a un solo grupo empresarial, ¿no? Y este habría de ser conocido con el nombre de contrato Dreyfus. Lógicamente eso generó una serie de protestas, ¿no? Por parte de los consignatarios, que eran los empresarios, los grandes ricos comerciantes del Perú, que incluso iniciaron pues una demanda en contra del Estado peruano, pero finalmente pues el contrato se hizo efectivo, ¿no? Y eso conllevó pues a que esta compañía francesa le diera ciertos adelantos al gobierno, con el cual una de las cosas que va a hacer el gobierno de Balta será impulsar el desarrollo de la política ferrocarrilera. El gran proyecto desarrollado por Balta es la construcción de vías férreas que conecten al interior del país con la capital y también con los principales puertos que había en la costa peruana. ¿Por qué razón? Bueno, porque en aquellos tiempos se determinaba pues que para poder llevar a cabo el acceso al mercado internacional era necesario que además de guano, el Estado peruano pudiera ofrecer otros recursos más. Y lógicamente, si miramos hacia la zona andina, pues aquí lo que abundan son los minerales. Entonces es un periodo en el cual el gobierno proyecta construir vías férreas desde el interior del país, desde la serranía hacia la costa, con el propósito de utilizar este medio de transporte principalmente para el desplazamiento de las materias primas y posteriormente su exportación. Es una pregunta de examen de admisión San Marcos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de la construcción de ferrocarriles durante el gobierno de Balta? Y la respuesta sería el transporte de minerales, el transporte de las materias primas, porque en el norte también a través de ellos se va a llevar a cabo pues el traslado de la caña de azúcar y otros recursos que se estaban produciendo en ese sector. Esta situación va a conllevar a que Balta pues se vaya sumando con el paso de los años una serie de enemigos y al término de su gobierno, hacia el año 1872, se produce una rebelión encabezada por unos hermanos que eran coroneles, conocidos como los hermanos Gutiérrez.
El mayor de ellos, Tomás Gutiérrez, que había llegado a formar parte del gabinete de gobierno del presidente Balta, es quien conjuntamente con sus otros hermanos, que serían Silvestre, Marceliano y Marcelino, allá por pues julio del año de 1872, ¿no? Después de llevar a cabo pues el proceso electoral, se va a revelar, ¿no? ¿Por qué se revelan? Bueno, porque en aquellas elecciones había salido vencedor un civil. Era la primera vez en la historia del Perú que un civil se sentaría en la presidencia. Recuerden ustedes que todos los presidentes habían sido militares, ¿es verdad? Y este civil se llamaba Manuel Pardo. No era más y nada menos que pues uno de los ex consignatarios, uno de los más ricos comerciantes que había en el Perú, que había llegado a ser ya anteriormente alcalde de Lima y posteriormente postula a las elecciones y gana. Pero los militares no están de acuerdo que un civil suba al poder y es por eso que se van a rebelar. Pero esta rebelión terminó pues saliéndose de las manos de los hermanos Gutiérrez. ¿Por qué razón? Porque la multitud, al conocimiento de que el presidente saliente estaba, ¿no? Siendo secuestrado prácticamente, había sido tomado como prisionero en esta rebelión, la población se lanza en contra de los hermanos Gutiérrez y termina prácticamente asesinando a 3 de estos hermanos, ¿no? Y en ese proceso es que también pues muere el presidente Balta, ¿no? Balta termina siendo pues ejecutado por orden de uno de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y eso obviamente no hace otra cosa más que encender de manera mucho más intensa todavía pues la llama, ¿no? De protesta en la ciudad de Lima. Pasada esta situación, quienes van a asumir el gobierno, como dijimos hace un ratito, van a ser los civiles. A la cabeza se va a encontrar Manuel Pardo y Lavalle, pero el gobierno de Pardo y Lavalle ya no es otra cosa más que la demostración de la crisis en la que de manera progresiva se está introduciendo a nuestro país. O sea, aquellos años de bonanza económica, aquellos años de gran desarrollo a nivel de lo que era pues la actividad comercial definitivamente no se había dado, ¿no? Entonces, esto va a conllevar a que se produzca ya una situación bastante incontrolable de parte del Estado. Muy bien, después de Manuel Pardo, quien va a asumir el gobierno habría de ser Mariano Ignacio Prado, y es en el gobierno de Mariano Ignacio Prado que estalla la guerra con Chile, también conocida como la Guerra del Pacífico, y también denominada la Guerra del Guano y el Salitre. ¿Qué fue la guerra con Chile, o también llamada la Guerra del Guano y el Salitre? Bueno, fue un conflicto que se va a generar a finales del siglo XIX, entre 1879 y 1883, fíjense aquí en la fecha, y que va a ser provocado por varias causas, ¿no? Las principales causas tienen que ver pues con el expansionismo del país del sur. Chile necesitaba por aquel entonces crecer territorialmente. Chile era un país bastante estrecho, con bastantes limitaciones territoriales en aquellos tiempos, pero tenía pues un grupo comercial, una burguesía muy fuerte, a diferencia del Perú. Su clase gobernante incluso estaba totalmente integrada, ¿no? Y ellos eran los que habían logrado aliarse a capitales como el capital inglés y venían explotando diferentes recursos en distintas zonas de Sudamérica. Por ejemplo, antes de la guerra, los grupos empresariales anglo-chilenos explotaban las salitreras que se encontraban en la zona de Antofagasta, que le pertenecía a Bolivia. Y también explotaban, pues, ¿no?, los yacimientos salitreros que se encontraban hacia el sur del Perú, en lo que vendría a ser la zona de Tarapacá. Hay una situación que más adelante vamos a comentar que va a empujar en Chile la idea pues de que se tiene que expandir, que la única manera de poder asegurar el control sobre estas salitreras para luego comercializarlas en el mercado internacional es siendo ellos directamente propietarios de este territorio, ¿no? Entonces, como leemos por aquí, el afán o la política expansionista de Chile, que no se da previo a la guerra, ¿no?, sino ya era una situación que Chile venía evaluando desde prácticamente su nacimiento, casi su nacimiento como república, ya va a conllevar a la guerra. En la otra situación
es que Chile también estaba atravesando por aquel entonces por una profunda crisis económica, debido a que Chile lo que hacía era generalmente vivir a base de lo que sería el comercio del trigo, al igual que también del cobre. Pero como el precio de estos dos productos cayó en el mercado internacional, entonces la única opción que tenía Chile para poder seguir insertado en este mercado mundial era pues la venta de salitre. Así que sí o sí tenía que asegurarse de este recurso, ¿no? Igualmente vemos pues que Chile, que ya tenía intenciones de extenderse desde hacía tiempo atrás, pues venía armándose, ¿no? Preparándose para un conflicto bélico en el futuro, ¿no? También tenía problemas territoriales con Bolivia que no habían sido resueltos en toda la primera etapa de la República y lógicamente pues Chile quería imponer su supremacía sobre lo que sería el sector del Pacífico, ¿no? Y tenemos entonces a las causas principales. ¿Cuál vendría a ser el pretexto para la guerra? Porque toda guerra necesita lógicamente un pretexto. Y el pretexto que va a utilizar Chile para dar inicio a esta contienda sería pues un impuesto, el denominado impuesto de los 10 centavos, un impuesto que había sido aplicado por el gobierno boliviano un año antes de estallada la guerra. ¿En qué consistía este impuesto? Bueno, ¿no? Ascendía en aquel entonces a la presidencia de Bolivia Hilarión Daza. Hilarión Daza, militar, había tomado el poder de manera, pues, obviamente violenta, señalaba de que debido a la terrible situación económica por la que atravesaba Bolivia, era necesario, pues, que se recolectara la mayor cantidad de ingresos posibles. Entonces, como los chilenos, los empresarios chilenos venían explotando las salitreras que se encontraban en Antofagasta, que está en esta zona aquí amarilla. Fíjense ustedes que Bolivia en el pasado tenía salida, ¿no?, al Océano Pacífico, pero era una zona prácticamente abandonada, ¿no?, descuidada por el gobierno boliviano, puesto que Bolivia pues siempre se caracterizó por ser un gobierno de altiplano. Entonces esa situación fue aprovechada por los bolivianos para explotar, como les dije hace un rato, las salitreras de ese lugar. Pero ya habían firmado algunos años atrás un acuerdo con el gobierno boliviano anterior, a través del cual se señalaba que durante 25 años Chile iba a pagar un monto por cada quintal de salitre, ¿no? Y ese monto no podría ser modificado. Pero llega Hilarión Daza e Hilarión Daza desconoce todo acuerdo firmado anteriormente, ¿no? Le dice al gobierno, perdón, a los empresarios chilenos, de que ellos tienen que pagar 10 centavos más por cada quintal de salitre que van a sacar. A lo cual los empresarios, lógicamente, pues, ¿no?, reclaman y manifiestan que hay un acuerdo, un tratado firmado, ¿no?, con anterioridad a él, y que se señalaba que no se iba a incrementar el impuesto. Hilarión Daza lo desconoce, ¿no? Y le dice, bueno, señores, ustedes tienen que pagar 10 centavos más por cada quintal de salitre, ¿no? Y tienen un plazo de un año para que lo puedan hacer. Si al cabo de un año ustedes no cancelan dicha deuda, entonces nosotros vamos a ir y vamos a ocupar todas las instalaciones salitreras que ustedes tienen en la región, ¿no? Y vamos a tomar posesión de los ferrocarriles, de toda la maquinaria que tienen instalada ahí y las vamos, obviamente, a vender al mejor postor. Cuando esto sucede, el gobierno chileno interviene. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, la burguesía chilena era muy fuerte y no solamente estaba abocada al comercio, sino que ellos eran los dueños de los medios de comunicación y también estaban obviamente metidos en el poder, ¿no?, en el gobierno mismo. Así que esta situación que comenzó entre el gobierno boliviano y el grupo empresarial chileno se convierte en un problema de carácter nacional para Chile. Y es ahí en donde se inicia toda una propaganda en contra de Bolivia, señalando que Bolivia había traicionado un acuerdo anterior, ¿no?, señalando de que esos territorios realmente le pertenecían en el pasado, pues a la Capitanía General de Chile y por lo tanto se tenía que recuperar, ¿no? Esa es la situación que se va a vivir previo al problema de la guerra. Transcurrió el año y como los empresarios chilenos no pagaron la deuda, ¿no?, establecida por el gobierno de Daza, el gobierno boliviano, entonces lo que va a suceder es que el gobierno del presidente Daza va a lógicamente aplicar la medida que había establecido como sanción.
El ejército boliviano se desplaza hacia la zona de Antofagasta para tomar posesión de las salitreras, de las maquinarias, de los ferrocarriles que había ahí. Y oh sorpresa, ya estaban instalados los soldados chilenos, o sea, el ejército chileno ya se había movilizado. Entonces se crea una zona de tensión. Y en esa zona de tensión, quien disparara primero obviamente iba a ser responsable del inicio de toda una guerra. Cuando el gobierno peruano se entera de ello, el gobierno peruano decide intervenir. ¿Pero por qué lo hacen? O sea, ¿qué tiene que ver Perú en todo este asunto? ¿No? Porque si tú te das cuenta, el conflicto comienza entre Bolivia y Chile. Lo que pasa es que Perú y Bolivia habían firmado anteriormente un tratado secreto de alianza defensivo en el año de 1873, cuando gobernaba en aquel entonces el presidente Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil que habíamos comentado. Y a través de ese tratado se planteaba de que en caso de que alguno de estos dos países fuera atacado por otro, por un tercero, lógicamente el país aliado tendría que salir a apoyarlo, ¿no? A ayudarlo en el conflicto. Pero Perú no tenía pues la idea ni la intención de iniciar una guerra, ¿no? Entonces, así que lo que sucede es que el Estado peruano manda pues a sus representantes, a sus diplomáticos hacia Chile para tratar de mediar en la situación, buscar una solución, digamos, pacífica, y cuando Chile se entere de la existencia de ese tratado de alianza defensivo, pues lógicamente considera de que lo único que está haciendo Perú es ganar tiempo, mientras que estos dos aliados están armando, ¿no? Para una contienda. Así que Chile pone prácticamente a Perú bajo advertencia. Me dice que si Perú no se mantiene al margen de esta situación, pues entonces Chile no solamente va a iniciar una guerra contra Bolivia, sino también lo va a hacer contra el Perú. Y eso, lógicamente, es lo que va a ocurrir, ¿no? Hacia inicios del año de 1879, Bolivia, exactamente en marzo, inicia los ataques, ¿no? Contra el ejército chileno que estaba instalado en la zona de Antofagasta y se inicia el conflicto. Y una vez que Chile le declara la guerra a Bolivia, inmediatamente también le declara la guerra al Perú. Profesora, ¿quiénes eran los que estaban gobernando en aquel tiempo? Bueno, aquí tenemos a los presidentes de los tres países al estallar la guerra. Por Perú estaba Mariano Ignacio Prado, que ya lo habíamos comentado. Por Bolivia, como ya sabemos, estaba Hilario Andaza. Y por Chile estaría Aníbal Pinto. Los tres jefes de Estado van a tener que asumir la responsabilidad de afrontar la guerra. Pero tanto el gobierno peruano como el gobierno boliviano van a ser inestables. Entonces, en todo el contexto de la guerra, vamos a ver pues que se va a cambiar en varias oportunidades de autoridades. Incluso hay un momento, poco después de iniciar la guerra, en la que Bolivia prácticamente abandona la contienda y el Perú tiene que asumir solo pues el desarrollo del conflicto. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a desarrollar los aspectos sobre lo que concierne a las etapas de la guerra, ¿no? Por aquí nosotros vamos a tener, ahí está, miren, la situación de Perú y Chile, ahí está, cómo se encontraban ambos países, cosa que nosotros hemos comentado, ¿no? Y ya más adelante, pues, vamos a hablar respecto de lo que vendría a ser las etapas dentro de la guerra. Nos quedamos aquí, jóvenes. Gracias por su atención.